Hola, ¿qué tal? Soy Elena Martín, soy periodista y te doy la bienvenida a mi podcast. La gente, lo que me ha dado África ha sido su gente, su forma de mirar a la naturaleza de otra manera totalmente distinta y sobre todo la naturaleza humana. Te lo da todo. Yo recuerdo la primera vez que fui a un campo de refugiados aquí en Argelia de los saharauis, hace de esto ya muchísimo tiempo, y cuando llegué allí, pues yo quería dormir como dormían ellos allí. Tenía un trozo de una casita de adobe y una jaima, ¿no? La casita de adobe era donde tenían algo de cocina y poco más, y la jaima era para dormir. Y a mí me trajeron un colchón y digo, oye, que yo no quiero colchón, que yo duermo en el suelo. No sé de dónde lo sacaron, estaba limpio, pristino, y lo trajeron y querían que yo tuviese eso. Les decía que no, que yo dormía como los demás. Cuando no hay comida, la comida se comparte hasta la última pieza y los invitados son los primeros. Es decir, nos dan todo lo que nosotros a veces no tenemos. Yo me fijo mucho en los abejarucos. El abejaruco es un pájaro que a mí me encanta, tiene los colores del arco iris. Es José María Galán, guía del Parque Nacional de Doñana y el único rastreador de nuestro país que además lucha contra la caza furtiva en el continente africano. Contacto con él a raíz del asesinato de los periodistas David Beriaín y Roberto Fraile en Burkina Faso cuando realizaban un documental sobre cazadores furtivos. David se puso en contacto con algunos colegas para que le pasasen algo de información sobre con quién podrían hablar en el Parque Nacional Kruger para la cuestión esta de los rinocerontes y demás. Y nada, y luego sí, a través de algunos de sus documentales y colegas que tengo que son periodistas y que han asistido a algunas de sus clases, unas clases en las que transmitía mucha pasión y otra serie de elementos que normalmente no se estudian en la carrera, que eso solamente te lo da la experiencia y las vivencias, ¿no? Una persona que aunque no lo conocí en persona, sí que las emociones son compartidas. Hay compañeros que, entre todas las declaraciones que se han hecho durante estos días recordando sus trabajos y su profesión de periodistas, decían que si ellos estaban allí es porque alguien tenía que contarlo, es decir, estaban donde tenían y donde querían estar. Entiendo que compartes, ¿no?, esa opinión. Sí, por descontado, visibilizar este tipo de situaciones ahora mismo es muy importante porque la gente, yo entiendo que la gente vive en otra frecuencia, ¿no? Aquí toda la cosa va de sensibilidades y también de conocimiento. Si tú tienes una información y un conocimiento que te permita modificar tu emoción y tu sensibilidad, todo eso se traduce en acción. Porque claro, para producir cambios necesarios como los que necesitamos ahora nosotros, nuestra especie, o sea, te estoy hablando a nivel de especie, necesitas no solamente tener una conciencia, no necesitas solamente tener el compromiso, lo más importante es la acción, en conciencia, mentalización y acto. Si no hay acto, no hay posibilidad de cambio. ¿Qué nos puedes contar tú sobre el furtivismo en aquella zona, en Burkina Faso en concreto? Creo que no la conoces, pero sí nos puedes decir cómo es el furtivismo en esa zona de África. Bueno, esa zona concretamente no, efectivamente no la conozco, no he estado allí, pero bueno, en la zona de Sudán, en la zona de República Centroafricana, bueno, pues el furtivismo suele estar, para empezar, mucho de lo que se furtivea, el 80% de lo que se furtivea suele ser madera en muchos sitios, ¿no? En esa zona lo que más se valora suele ser el marfil, suele ser también algunas especies de madera exótica y suelen ser también algunos animales que sean muy demandados en los mercados según las épocas pues van cambiando. Entonces, el problema que hay es que no hay compartimiento de estanco. Es decir, el furtivo, por regla general, o sea, no suele meterse en embolados. Me explico. Un furtivo hay 5 categorías que podríamos categorizar. Uno que va de subsistencia, que para mí este hombre pues no es un furtivo. Uno que va a matar algo pequeño para darle de comer a su familia y eso pues no lo comercializa, no lo vende. Eso suelen ser un menudeo que está en torno a los parques, en la frontera de los parques y demás. Luego hay otros que sí, que se dedican a colocar lazos a mansalva, a comprar esa carne, a vender esa carne en los mercados. Eso se le llama la carne de campo o bushmeat, que eso es una fuente de patógenos lo impresionante. De hecho, aquí en España también hemos pillado bushmeat, el Seprona, y también en aduana, en ocasiones en los vuelos de avión.
vuelos de avión en equipajes de mano y demás, que la gente pues llevaba un puercoespín, o también se han encontrado en España, también se pillaron un par de pangolines, que todo esto deshidratado, seco y metido en plástico dentro de bolsas, ¿no? Quiero decir que ese es un tema. Otros furtivos pues ya son los que entramos ya en categorías mayores, que son las que nos preocupan y las que le preocupan a los gobiernos de la zona, y es por la que nos llaman a nosotros para formar y para colaborar conjuntamente, ¿no? Y esa gente son pues gente que están dedicada básicamente a conseguir animales de mayor tamaño. Animales de mayor tamaño pues van empezando por kudu, por eland, y finalmente terminan ya cuando se atreven al rino, el rinoceronte o el elefante, que son marfil y cuerno. Cuerno que según las épocas pues puede valorarse en 60.000, 70.000 euros, por lo cual eso está por encima prácticamente de cualquier sustancia traficable, ¿no? Y ahí es donde entran ya a las capas, que le llamo yo. Las capas son que gente que se dedican al tráfico de droga o tráfico de armas o tráfico de personas, pues dicen, bueno, si traficamos ya de camino bichitos de estos, no nos van a poner las multas tan grandes ni tan siquiera iremos a cárcel y vamos a tener mayor beneficio. Eso yo creo que sería lo que estarían ellos viendo, ¿no? Que nuestra sociedad no condena ni castiga con la suficiente fuerza y rigor los delitos contra la naturaleza, sobre todo allí, ¿no? Claro, entiendo que las leyes deberían endurecerse porque sí que se penaliza el tráfico de drogas, pero no el tráfico de animales, que deberían endurecerse las leyes en ese sentido, a nivel mundial, supongo. Sí, a nivel mundial ya hay tendencias hacia eso, porque se están viendo que evidentemente pues se mezclan unas cosas con otras, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Guadalquivir o de las Angulas, pues al final también había cosas de droga media por medio, ¿no? Son sitios que están a lo largo de todo el planeta y que son las distintas circunstancias las que van generando esa creatividad propia de los delincuentes, ¿no? De los furtivos. Yo muchas veces no hablo de cazador furtivo, porque en principio un cazador suele ser alguien que, bueno, paga, gestiona, hay un control sobre lo que caza, hay una cantidad de animales que se destinan a eso, y eso deja un dinero en la comunidad local que de hecho suele servir para mantener la propia conservación de ciertas zonas. Ten en cuenta que no todas las reservas de caza o parques nacionales, parques naturales de África tienen recursos como, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? Ellos necesitan autofinanciarse. Esa autofinanciación, cuando hay turismo, hay zonas que son muy remotas y que básicamente eso es abrir un nuevo melón interesante, ¿no? Abatir a un elefante ya con cierta edad, mayor, que le queda a lo mejor un año o dos de vida y que deja a lo mejor 120.000 euros en el sitio, pues eso es un sacrificio que hacen en algunos sitios para poder mantenerse. O sea, conservar la naturaleza cuesta dinero y lamentablemente está costando también vidas. Galán me cuenta que la profesión de rastreador se empezó a venir abajo a partir de los años 70, cuando se motorizó el acceso a los bosques. Hasta entonces, la labor de los rastreadores consistía en frenar la caza furtiva, colaborar en labores de caza o como ayudantes de investigación. Con el tiempo, esa idea del rastreador se fue diluyendo. Se quedó de forma relíptica en algunos puntos de nuestra geografía, fundamentalmente en sitios con mucha arena o nieve, y que luego, a partir de las primeras investigaciones que estuve haciendo aquí en Doñana en el año 96, tuve que saltar a otro sitio. Me fui al Kalahari directamente para ver qué era esto del rastreo. El rastreo es un lenguaje ancestral, es una forma de conectar con la naturaleza, de periodismo vivo, en el aspecto de que ahí el rastreador funciona como un intérprete, como una especie de mediador entre el público general y el animal que ha ido andando y dejando esos rastros libres de intención. Es decir, una de las características que tiene el rastreo es que nosotros no interpretamos signos ni símbolos, sino indicios. Y los indicios, cuando se producen, no tienen una intención. Es decir, el animal que produce la huella o la persona que produce la huella no suele tener una intención de evitarlas. El furtivo sí, y ahí es cuando se complica un poco la cosa. Hemos visto furtivos que se colocan pezuñas de animales en los pies, en los zapatos, pues para despistarnos y todo eso. Entonces, como lenguaje ancestral, aquí en España, en el 97, empecé con una movida importante con CyberTracker. CyberTracker es una asociación, una ONG con sede en Sudáfrica y que ahora mismo pues está dispersa en muchos sitios, de Estados Unidos
la India, pasando por aquí, por distintos países de Europa, y ahí sí que montamos ya una estructura para revitalizar todo lo que es el rastreo. Y ahora mismo hay una sociedad española de rastreadores, hay distintas asociaciones y hay también bastantes rastreadores en el sentido de educación ambiental, interpretación, seguimiento de fauna. Es decir, como patrimonio inmaterial he tenido que esforzarme durante estos años en darle un nuevo uso. Este almonteño es uno de los integrantes del Plan de Acción Español contra el tráfico ilegal y furtivismo internacional de especies silvestres. De momento, Andalucía es la única comunidad autónoma en unirse a este plan y Extremadura también lo hace, aunque de manera menos significativa. La cuestión es ¿por qué no hay más colaboración en este proyecto? Bueno, esa es una buena pregunta. Extremadura creo que también aporta algo, pero lo que sucede es que el tipo de personal que hacen falta para este tipo de acciones tiene que tener una disponibilidad de tiempo 24/365, eso para empezar. Y hay gente pues que con la familia, con el tipo de trabajo que tiene, por la formación que tiene, no tienen esa facilidad, por decirlo de alguna manera. Eso es clave. Luego tenemos otra cuestión importante, que tocamos muchos palos. O sea, tienes que ser no un hiperespecialista, sino que tienes que ser un generalista, pero dentro de generalista con algún rango en el que de alguna manera domines o controles. Y en mi caso es el tema del rastreo. El rastreo tiene esas características. Es generalista porque rastreamos prácticamente todo. Rastrear no es ni más ni menos, no es buscar huella como la gente se cree. La gente piensa que rastrear es buscar huellas. Rastrear es buscar información, una información práctica, útil y sobre todo que esté en el tiempo, ¿no? Que sea en un tiempo actual, aunque también estamos rastreando fenómenos y hechos que sucedieron hace ya tiempo, ¿no? Pero esa sería una de las respuestas. Luego hay personal técnico de las distintas comunidades autónomas a las que se le consulta, con las que se colaboran, y luego estamos hablando de 5 ministerios y luego también 27 ONG y entidades colaboradoras. O sea, se crea una alianza. Lo que estamos es formando una alianza. Empezamos hace relativamente poco, quiero decir, en 2018 salió aprobado en Boletín Oficial del Estado. En 2019 madura ya el plan de acción y empezamos a hacer acciones ya más consolidadas. La primera en África fue en 2018, pero en 2019 también estuvimos allí. Y luego el 2020 ha sido el batacazo para todos nosotros, todas las cuestiones que teníamos pues por este fenómeno global que hunde sus raíces precisamente en este desmantelamiento de la biosfera, pérdida de biodiversidad, tráfico de especies, que hace que un efecto mariposa tan sencillo como que alguien capture una especie tipo pangolín, murciélago, lo que sea, en un bosque de Asia, haga que estemos nosotros dos aquí y con mascarillas. Galán tiene muy clara la relación de la pandemia actual con nuestro trato hacia la naturaleza. Todo está conectado con ella. Imaginaros un bosque, en ese bosque hay 1000 árboles. Esos árboles son viejos, son centenarios, huecos en algunos sitios, y esos son hábitats para dormir. En algún caso duermen murciélagos, en otros troncos duermen pangolines y en otros duermen civetas. He escogido solo 3 especies de la cantidad de especies que podrían converger en un sitio de estos. De buenas a primeras, pues se empieza por sacar árboles de manera descontrolada, de manera de tráfico. Como te he dicho antes, el 80% de lo que trafica son maderas. Y de esos 1000 árboles, pues se queda la cosa en 10 árboles, 20 árboles, una cosa por el estilo, ¿vale? Bien, pues con todo eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que la mayoría de los animales que antes compartían 1000 árboles y no coincidían, se tienen que ver obligados a compartir un mismo sitio. Y en ese mismo tronco, pues te encuentras un grupo de murciélagos, un grupo de civetas y un grupo de pangolines que en condiciones normales no coincidirían. O las probabilidades de que coincidan son mínimas, ¿vale? Es como una dilución. El efecto tiene muchos estratos de información. La dilución que te produce un bosque con todas las piezas del ecosistema hacen que los patógenos no salten fácilmente entre especies, suelen quedarse apalancados en algunas de ellas porque evolutivamente tienen capacidad para resistir. Bien, ahora de buenas a primeras pues llega un furtivo y se dedica a coger pangolines de todos esos árboles. Algunos de esos pangolines han estado en contacto ya con patógenos de algún murciélago. El murciélago ha vomitado desde arriba o ha sangrado por alguna cuestión o parásito o lo que sea. El murciélago, a diferencia del pangolín, pues tiene una fiebre que aguanta los 45-46 grados.
El pangolín es un mamífero como nosotros y además tiene una fiebre menos resistente, es decir, estaría muy parecida al nivel nuestro. Quiere decir que los patógenos que en el murciélago no le hacían ningún efecto, en el pangolín pues se apalanca. A veces ese animal muere y ahí acaba la cosa. En otras ocasiones ese animal lo meten con otros en otra jaula, lo transportan en otro sitio y se estresa. Ese nivel de estrés genera una deflación del sistema inmune que hace que todos los patógenos vuelen por dentro. Y lo que tenemos ahí es un laboratorio natural y creado por el hombre a la vez. Eso es quizá la confusión que muchas veces se está generando sobre el patógeno, si se fue creado en laboratorio, ¿no? Bueno, el laboratorio en la naturaleza, lo que nosotros hemos hecho ha sido catalizar procesos. Vale, pues eso es un ejemplo pequeñito. Ahora imagínate que eres un país como China, que tiene unas granjas de fauna silvestre, porque para sacar a sus ciudadanos de la pobreza se crearon una serie de políticas a 50 años vista que han creado 14 millones de personas que viven exclusivamente de fauna silvestre, del mercado de la fauna silvestre. Eso son granjas también donde se cría fauna silvestre. Esa fauna silvestre en ocasiones va a mercados que no tienen frigorífico y por tanto tienen que tener a los animales vivos, y porque también en su tradición, en su cultura, pues les gusta comerse los bichos prácticamente vivos, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues de todas las posibilidades que hay, una, por remota que sea, es que salte al humano. Y todas esas papeletas, el tráfico de especies, la deforestación, lo que yo llamo el desmantelamiento de los ecosistemas, está activando reservas de patógenos. Y eso no es una cuestión que lo diga yo, eso ahora mismo hay ya bastantes científicos que están afirmando y por investigaciones que lo ratifican. Vamos a tener más de este tipo de historias y no sabemos ni cuánto va a durar esto ni cuándo va a venir la próxima. Pero las papeletas las estamos comprando día a día. Hay un tema que a mí me gusta reflexionar. Las administraciones somos todos también, en el aspecto de que los ciudadanos elegimos, los ciudadanos también delegamos, ¿no? Por tanto, los ciudadanos sufrimos lo bueno y lo malo que puedan tener nuestras administraciones. Creo que las acciones las tenemos que hacer todos, a nivel de conciencia, como dije antes, de mentalización, pues seleccionando qué es lo que vamos a comprar, ¿vale? Y qué es lo que vamos a votar también, y luego de acto. Y ese acto está en nuestras manos. Es elegir, esa acción de elegir en la compra, por ejemplo. Hay veces que yo no sé si la gente lo sabe o no, pero tú vas a algún hipermercado, supermercado o lo que sea, y no sabemos el impacto ecológico de cada producto, es decir, de cada decisión nuestra de compra. No lo sabemos, tendríamos que saberlo. Yo creo que eso es lo que a lo mejor la administración tendría que facilitarnos. Es decir, señores, yo voy a un supermercado y voy a hacer una acción que es comprar, ¿vale? Esta acción de compra tiene un impacto sobre el futuro de mis hijos y sobre el planeta. Quiero conocerlo. Puedo saber el impacto que tiene energético una lavadora o un frigorífico, pero ¿y mis acciones de compra? O sea, en realidad son nuestras decisiones las que están generando todo esto, nuestros hábitos. No queremos renunciar y necesitamos renunciar. ¿Qué significa renunciar? Renunciar significa que aunque seamos capaces de hacer algo, por ejemplo, desmantelar un bosque entero para transformarlo en euros, pues somos capaces de hacer eso, pero no lo vamos a hacer porque entendemos que eso tiene otro tipo de valores. Y en ese aspecto es donde el hombre o nuestra especie tendrá que redescubrir el fuego por segunda vez. Cuando descubramos que el valor no está en el papel, moneda, ni en el Bitcoin, ni en nada, sino en el aire, y esto que llevamos mascarilla ahora, que estamos un poco ya todos cansados de mascarilla, pues lo sabemos, en el alimento, y estos de los que tenemos ya problemas pues por gluten y por historia del tipo de alimentos procesados que también tenemos. Y en la tierra, el tipo de tierra que prácticamente no podemos pasar porque lo público pues se ha ido cortando, se ha ido sesgando. Es decir, todo ese desmantelamiento tenemos que reflexionar mucho y organizarnos. Esto es un problema de organización y de toma de decisiones, de todos, ¿eh? No hay que echarle la culpa a uno ni a otro porque incluso todos, nosotros también, mientras que hacemos un podcast, bueno, el podcast es lo que menos impacto tiene a nivel de emisión de CO2, eso también es una buena noticia. Si lo hiciésemos con vídeo estaríamos consumiendo el 75% más, añadiríamos un 75% más a nuestra huella de carbono. Es decir, algo tan aparentemente inocuo como el uso de un teléfono móvil, un Netflix o mandar un WhatsApp,
genera en el global de emisiones del planeta el 4%. Y me dirá, bueno, ¿eso es mucho, es poco? Te digo que todo el continente africano y África es muy grande, emite un 3,7% del total de emisiones del planeta. La mayoría de las emisiones las tiene China, Estados Unidos, y en Europa pues sobresale Alemania con un 80% del total. Pero claro, esto está muy ligado al tipo de economía que tenemos basado en la quema de combustibles fósiles. Y claro, ese residuo se queda en la atmósfera y actualmente tenemos del orden de 900 gigatoneladas, que me dirás, bueno, 900 gigatoneladas, ¿cuánto es? 900 gigatoneladas de CO2, que es lo que hay ahora mismo inyectado entre la atmósfera y océano, es como el peso total de todos los bosques del planeta juntos. O sea, las escalas son tan brutales, tan grandes, que nuestro cerebro limitado no llega a entender la que estamos liando. Y lo que está en juego es la supervivencia, no solo de todas las especies que forman parte de este planeta tan excepcional, sino la nuestra. O sea, nosotros no somos algo distinto a una rana, o a un árbol. Somos algo tan maravilloso como una rana o un árbol. Bueno, pero estamos buscando una huida, una salida, pero a lo mejor la estamos buscando en el sitio equivocado. Estamos buscando huidas y salidas hacia Marte. A mí muchas veces me planteo, bueno, sí, vale, podemos llegar a Marte, podemos llegar a donde queramos, podemos llegar, sí. Pero la cuestión no es si podemos o no podemos. La cuestión es por qué queremos llegar allí, y si allí hubiese una civilización, si nos aceptarían con el currículum que tenemos. Probablemente ni le preguntemos cuando lleguemos. Entonces ese es el problema. El problema es un problema de nuestra acción y nuestra actitud. Imagine a world of mud or dust. Nothing in your mind but a wanderlust. No houses, no suburbs. Las amenazas contra la biodiversidad continúan. Galán asegura que es labor de todos, ciudadanos y administración. Debemos hacer lo posible por adquirir unos hábitos que permitan a las generaciones futuras sentirse orgullosas del planeta que les hemos dejado. Y fundamental, o sea, estoy hablando en cuestiones que creo que son realizables, aunque también tenemos una inercia como sociedad, que aunque yo lo diga aquí, eso requeriría mucho tiempo, pero bueno, la primera es todas las zonas que tenemos protegidas, cambiar el concepto. No son espacios protegidos, son espacios que nos protegen. Fíjate qué tontería, pero un cambio de concepto es suficiente para que las nuevas generaciones apuesten por ello, porque no es algo que nosotros hacemos por la naturaleza. A ver si nos entendemos. La película es al revés. Si es que cuanto más tiempo lleva uno en esto, dice, si es que el enfoque lo hemos hecho desde otra perspectiva. Vamos a proteger la naturaleza, pero ¿eso cómo va a ser? Eso es como si la uña del perro dice, voy a salvar al perro. O sea, el perro es un organismo mucho más grande, superior, y la uña en un momento dado es una parte, y tendrá o no que hacer alguna función que puede ser útil cuando a lo mejor tenga que cavar y sacar agua para darle de beber al perro. Pero pasando ya un poco de esta metáfora, paso al siguiente. Necesitamos controlar nuestras decisiones de compra, porque lo que más nos une a los humanos con la naturaleza son los alimentos. El alimento no me lo da un Bitcoin. Un Bitcoin consume una cantidad de energía y agua, todo lo que tú quieras, pero no como un Bitcoin. Que vale 60.000 euros, 30.000, bueno, sí, pero ¿dónde está el bocadillo que está? No está. O sea, si yo me voy con 50 Bitcoin al Sahara, ¿qué bebo? Esa es una cuestión importante. ¿Cuánto nos cuesta las decisiones de compra? A veces no nos cuestan en euros. El valor es una cosa y el precio que pagamos es otra. Y estamos pagando un precio que a veces es muy diferente al valor que tienen las cosas. El aire y el agua tienen un precio, pero su valor es incalculable, es vital. Ese valor vital, eso es de todos. Y no podemos hacer un drama de lo común. O sea, no podemos decir, como es de todo, pues yo pillo mi parte y el otro pilla la suya, porque entonces entramos en la dinámica del caos. Entonces esos serían los dos primeros pasos. Y el tercero, que es fundamental, porque tampoco te puedo dar una receta de todo, porque esto hay que verlo luego en qué es posible o no, consolidar un sistema educativo únicamente pensado como algo que tenga que perdurar. No podemos pensar que cada vez que haya un cambio de tendencia política haya una reforma del sistema educativo. O sea, en el sistema educativo está todo. O sea, en el sistema educativo está el conseguir cambiar o continuar. Este sistema educativo, y el que hemos tenido y en el que yo me he criado y en el que están los chicos actualmente, es un sistema educativo decimonónico creado exclusivamente para la creación de trabajadores, pues para un sistema que es el que tenemos aquí en Rusia, en China y en Estados Unidos. Y es trabajar. Trabajar porque es como te tienes que ganar el pan, trabajando, ¿no?
Entonces, pero bueno, y trabajar no es cuidar la naturaleza, porque hay una cantidad de gente que yo conozco, tanto en África, en Sudamérica, que esta gente no trabaja, esta gente viven, cazan, sobreviven y en ocasiones les fastidiamos gran parte de su existencia con nuestros modelos, ¿no? Entonces tenemos que aprender de ellos. Vamos a aprender también a renunciar, a mirar hacia atrás, a buscar modelos que probablemente nos sirvan. Y con esto no te estoy diciendo que vivamos con taparrabo y lanza. Lo único que estoy diciendo es que necesitamos reducir un poco nuestra huella, frenar todo lo que podamos, y renunciar. Renunciar va a ser muy importante para poder seguir para adelante. La naturaleza nos marca el ritmo y debería ser nuestra guía. En todas partes hay personas que trabajan en imposibles para frenar el avance de la devastación. Y debemos ser las personas las que a través de nuestras acciones hagamos que las cosas cambien. Estos días José María Galán viaja a África para seguir haciendo su labor como formador de guías en comunidades que carecen de herramientas y que aprenderán a utilizar el consenso y el diálogo para perseguir la caza furtiva. Vamos a dar un curso de formación con la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda en algunos parques nacionales y la intención es, bueno, pues formamos a los scouts. Scouts son guardas comunitarios que habitualmente no tienen equipamiento ni tienen formación suficiente y lo que hacemos es coordinar sus tareas para que sean más eficientes, sobre todo a través del diálogo, del consenso. Nosotros no buscamos el uso del conflicto con armas, sino lo que buscamos es el uso sobre todo de la razón, del diálogo, del consenso, del trabajo con la comunidad. Pero es una entidad que de hecho está forjando todo lo que es el cinturón del Sahel. Se va a hacer una barrera muy potente de vegetación para frenar el avance del desierto, ¿no? Y yo creo que esas iniciativas son muy buenas, son unas iniciativas que van a facilitar mucho los cambios que necesitamos. Y hay que hablar de optimismo, porque hay motivos para el optimismo. También hace poco nos informaron de 144 elefantes que han nacido, o sea, nos cuentan siempre los elefantes que se mueran. Nosotros nos llaman para darnos malas noticias nada más. Cuando nos dan buenas noticias, pues las reclamamos que se sigan dando buenas noticias y que verdaderamente eso nos da mucha esperanza. Ten en cuenta que a veces esto es como el mito de Sísifo, uno coge y se mete en un proyecto de esto porque te apasiona, pero cuando estás metido dentro es que llega un momento en que no puedes hacerlo ya como un trabajo. Esto es una cuestión que si no tienes una creencia firme en lo que haces y si no te da igual el tiempo y ya ves que esto no es un trabajo, esto es una forma de vida, es que te vienes abajo continuamente con las cosas que vemos, que nos cuentan y que sentimos allí. La gente, lo que me ha dado África ha sido su gente, su forma de mirar a la naturaleza de otra manera totalmente distinta y sobre todo la naturaleza humana. África te lo da todo, dice. Habla con pasión de todo aquello que le ha dado ese continente y que se centra en su gente, la naturaleza humana que te da todo lo que nosotros a veces le negamos. Yo me fijo mucho en los abejarucos. El abejaruco es un pájaro que a mí me encanta, tiene los colores del arco iris, son los colores de África también, el verde, el rojo. El abejaruco nace aquí en Doñana, es una ave europea que necesita de África para sobrevivir. O sea, migra hacia África para alimentarse y luego vuelve aquí para criar. Yo creo que nos están dando también una lección de biomímesis por comportamiento. No, la gente no quiere irse de sus países ni de los sitios en los que nace. Es muy fuerte el lazo que nos une a los humanos al terreno en el que nacemos. Irse de esos sitios es algo muy, muy duro, muy duro, muy duro. A mí me cuesta también irme de aquí de Doñana para África, no te creas que me voy con mucho gusto. Lo que pasa es que una vez que estás allí, entiendes que tu ecosistema es el lugar donde te encuentras, ¿no? Y es este fabuloso planeta que llamamos Tierra. Los abejarucos nos han dado esa lección, como del sur nos alimentan algunos de nuestros cohabitadores, ¿no? Del parque de Doñana, pero también están los milanos, también las espátulas que nacen aquí en Holanda necesitan irse a Mauritania para sobrevivir durante una parte de su vida, la mayor parte de las rapaces. Es decir, somos nosotros los que ponemos los límites y las fronteras. La naturaleza no entiende de nada de eso. La lucha por la naturaleza no implica abandonarnos a la suerte de las administraciones de turno. La tenemos en nuestra mano haciendo un uso responsable de nuestras decisiones.
a luchar por la naturaleza no es necesario que vayamos ya a pecho descubierto porque la lucha la tenemos en el frigorífico, o sea, no hace falta tampoco irse más para allá. Y lo que pasa es que desconocemos lo que hacemos, desconocemos la huella y el impacto de las cosas que realizamos. Si lo conociésemos, podríamos hacer un uso más responsable de nuestras decisiones. Porque, mira, si en el planeta fuésemos, ¿qué te digo yo? Pues 2.000 millones de personas, 2.500 millones, que era lo que había cuando yo nací, en el año 72, pues a lo mejor los impactos no se notarían tanto. Pero es que vamos ya por 7.700 y subiendo. La población de África se está duplicando, en 2050 se habrá duplicado, es decir, de los 1.250 millones, pues llegarán a 2.500 millones de habitantes. Eh, Todo es eso, somos muchos, necesitamos más orden y necesitamos espacio. Hay mucho Mm. ruido alrededor nuestra, en las ciudades está la gente completamente... yo porque en ocasiones antes, en el 2020-19, tenía que ir con frecuencia a Madrid, pero hombre, para un ratito está bien, pero está todos los días allí escuchando pitidos y demás, cuando el sonido normal nuestro es este. No te estoy diciendo que todo el mundo tengamos que oír todos los pajaritos, hay gente que oye en el mar, hay otro que oye en el viento, las montañas, pero somáticamente eso es lo que necesitamos. Lo Mm. demás nos envilece. Galán me habla desde su casa en Doñana, rodeado de alcornoques, pinos de 80 años, con gorriones, mirlos, pinzones, abejorros, lirios, malvas y una actividad primaveral intensa propia de la época que se mezcla con trabajos forestales que se hacen a diario y que son tan necesarios unos como otros. A ver si somos capaces de ir haciendo poco a poco un nivel de Sí, conciencia, de mentalización y luego ya de acción concreta. Pero mucha gente sí que hay haciendo cosas y todo el mundo sentimos algo que tenemos que hacer algo. O sea, todo claro. el mundo sentimos esa necesidad adentro y hay que canalizar eso a través de asociaciones, a través de ayuntamientos, a través de comunidad Sí. autónoma, países, lo que sea. Pero la alianza tiene que ser ya porque hay urgencia en solucionar todo esto. Sí, sí, actuar hacia lo global, pero desde lo local, ¿no? Esa es la única opción, no hay otra. No hay otra porque, mira, fíjate, pero aunque acabemos ya, no hay otra Sí. porque de 25 cumbres de la Tierra que se han hecho para Uf. el tema climático, de 25, no solo no se ha reducido, sino que se han seguido aumentando las emisiones. Es decir, las soluciones son locales, no vamos a poder hacer otra cosa. Para este naturalista y divulgador, la capacidad de observación y el hacerse preguntas es básico, mantener la curiosidad. Aunque conoce los bosques y selvas de medio mundo, confiesa que desea siempre volver a Doñana para tocar el suelo, oler la arena y disfrutar del silencio. Placer y a disfrutar de cada día como lo que es un auténtico regalo.